Dios les bendiga enormemente. Espero que se encuentren bendecidos. La gloria y la honra sea para Dios en este momento de este video. Dios me puso en el corazón para el día y hacerlo el día domingo 10 de marzo. Sin embargo, me dijo, realícelo el jueves 14 de marzo. Pero después volvió y me comentó que lo hiciera para este día, domingo 17 de marzo. Dios tiene sus propósitos, ¿cierto? Vamos a ver qué nos tiene preparado Dios en su palabra. Sin embargo, el empalme es extraño. ¿Cómo así? Ya que vamos a hablar de algo importante, de que no le debemos de contar a nadie nuestros proyectos. También de que las piedras hablan. El término piedra es espiritual. Son personas que no conocen del evangelio y tienen sabiduría en su boca, porque la sabiduría proviene de Dios. Así que no se enojen, muchachos. Y se termina hablando de gobernantes, porque es algo que Dios está inquietando enormemente. Y todo esto, usted dice, está conectado. Mira el video hasta el final, que es de gran edificación. Entonces, comencemos con el primer tema, que no le cuentes tus proyectos a nadie. Tiene que ver mucho con el mundo espiritual. Si tú cuentas las cosas, pones a Satanás a trabajar para que dañe todos tus proyectos. Ora a Dios para que te comente qué puedes decir y qué no. Yo te voy a invitar a que miremos que hay una frase muy conocida en el mundo. Esta es del mundo y después vemos en lo que dice la palabra. Tú buscas ahí en el famoso Google, no le cuentes a nadie tus proyectos, y aparecen muchas frases que dicen tales como esa. Entonces, no le cuentes a nadie tus proyectos. Otra, recuerda, si nadie lo sabe, nadie lo arruina. Y así sucesivamente. Y nos dicen, por ejemplo esta, si quieres que algo te salga bien, no se lo cuentes a nadie. No le digas tus proyectos a nadie. Muchos cruzan los dedos para que no se te den. Es demasiado importante y tiene que ver mucho con el mundo espiritual. Y vamos a ver qué nos dice Dios en su palabra. En Mateo 6, capítulo 6, al 13. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Si podemos observar, nos dice, cuando ores, entra a tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Y por lo general estoy 100% seguro que Él lo recompensará en lo público. Tengan muy en cuenta eso. No le cuentes a nadie tus proyectos. Eso tiene que ver mucho con el mundo espiritual. Y vamos entonces a comentarte cómo trabaja este mundo espiritual, o cómo Dios revela el mundo espiritual. Lo podemos ver en Mateo, Marcos y San Lucas. Diferentes épocas, la misma información, pero le añade unas palabras más en la otra época. ¿Por qué? Eso es un ejemplo claro de que ya Satanás ha intentado dañar los planes de Dios. El punto es que a todos se nos revela por igual y de la misma manera. Pero a veces nos olvidamos de la intimidad con Dios y de guardar silencio, y le damos chance es a Satanás que nos atrase las bendiciones. O algo peor, que pueda dañar nuestro templo del Espíritu Santo, que es nuestro cuerpo. A Dios a veces le toca poner a piedras a hablar para poder cumplir sus propósitos. Y tenemos que estar atentos si queremos cuidar nuestro templo, nuestro cuerpo, o ir a la intimidad con Dios y obedecer, que estoy 100% seguro que Él revela. Miremos el siguiente video.
Mi reino no es de este mundo. Mi gobierno no es de aquí. Yo no le debo obediencia a un gobernador que no se somete a Dios. Yo le debo obediencia a autoridades que están bajo autoridad de Dios. Conviene obedecer a Dios primero antes que a los hombres. Obedezcamos la voz de Dios, aunque así desobedezcamos la voz del hombre. Obedece la voz de Dios y te irá bien todos los días de tu vida. El objetivo de este mensaje es llevarte al conocimiento que no importa lo fuerte, lo talentoso que usted sea, si desobedece la voz de Dios, terminará de la gloria al luto, terminará en oscuridad cuando usted fue llamado a la luz. Por encima de nuestra voluntad o de nuestra idea está la soberanía de la voluntad y la voz de Dios. Y la voz de Dios está por encima de toda voz. Y no hay rey que supere la voz del Rey de Reyes. Él dio su voz y los cielos se crearon. Él dio su voz y respiró y los carbones se encendieron. Él es el soberano de todos los soberanos. Y a Él debemos darle obediencia y obedecer su voz. Es el secreto. Obedecerlo, oírlo, no movernos ni una J ni una F, quedarnos en la A. Si Jehová dijo A, no le añada S, no le añade R. Aunque parezca que tu R le va a dar un toque bonito, sigue con la A. Pastores, que si yo les desobedezco y voy a ayunar 5 días y lo conquisto, tu ayuno no sirve. No hay ayuno para Dios en desobediencia. ¿Alguien alaba a Dios? Lo que está ocurriendo en todo el mundo es que el pueblo está dormido. No existe poder sin pueblo, Rodri. Sin tú y yo no hay gobierno. Sin tú y yo no hay dinero. Sin tú y yo no hay impuestos. Sin tú y yo no hay sanidad. Sin tú y yo no hay nada. Pero pensamos que ellos son los que nos van a hacer algo a ti y a mí. Quiero informarles algo sobre los gobernantes que Dios ha puesto en mi corazón. Y está en su palabra, ¿sí? Y lo vamos a ver en Daniel capítulo 2 versículo 21, ya que hay 2 versículos en la Biblia que nos hablan de obedecer siempre a los gobernantes. Y está en Romanos 13, que ya lo vamos a ver, y en Tito capítulo 3. Sin embargo, miremos que Daniel 2 es algo demasiado importante, porque este versículo es un complemento principal y debe ir primero a estos 2 versículos. Miremos entonces qué nos dice Daniel capítulo 2. Él muda los tiempos y las edades. Ojo con esto. Quita reyes y pone reyes. Da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. ¿Por qué crees que la palabra quitar está primero? Y estaba subrayada, lo podemos observar. ¿Por qué la palabra quita reyes está primero que pone reyes? Es una pregunta muy buena. Y Dios nos da en la palabra demasiados ejemplos. Te voy a colocar un ejemplo. Sin embargo, podemos mirar en este mismo Daniel, en el capítulo 5 y en el 6, Dios nos da a conocer por medio de este profeta que dio fin a un reino para que Él sea glorificado. Por esta razón, en Romanos capítulo 13 y en Tito capítulo 3 nos dice: sométase toda persona a las autoridades superiores. Ojo, miremos que aquí nos da la respuesta de por qué Él primero dice quita, o sea, Él despoja. Los invito a que lean el capítulo 5 y 6 de Daniel, porque eso es un ejemplo, y en la Biblia también hay muchos ejemplos que dice: hey, yo quito pero pongo mis gobernantes. Entonces, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Si Dios establece una autoridad, es que esa autoridad hace conforme a la voluntad de Dios, a lo que está escrito en su palabra. Sigamos. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos,
porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien. Ojo, palabra clave, busquemos qué es un magistrado. Sino al malo. Ojo, sino al malo. Tengan en cuenta estas palabras. Entonces aquí nos hace una pregunta. ¿Quieres, pues, no temer a la autoridad, a estas autoridades establecidas? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Algo clave, mire, servidor de Dios para tu bien. Quiere decir que si un gobernante, digamos, de este siglo no es de Dios, hay que hacerle caso. Es una pregunta, porque la autoridad que pone Dios es servidor de Dios para tu bien. Estamos hablando de esas autoridades. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada. No en vano lleva la espada. La espada, su palabra, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Por lo cual es necesario estarle sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia, pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. Son servidores de Dios. O sea, los gobernantes son servidores de Dios. Lo vemos en Daniel, que quitó un gobernante del mundo para poner un servidor de Dios. Entonces, volvamos a comentar. Si tú ves que un gobernante no está siendo conforme a las Sagradas Escrituras, la pregunta es, ¿crees que es de parte de Dios? La segunda pregunta es, ¿crees que hay que obedecerle? Si no hace como Dios manda, lo establecido en su palabra, si no obedece, no es necesario obedecerle, sino que hay que ir contra cultura, ir en contra de lo que esa persona, si ese gobernante que es del mundo está haciendo algo en contra del templo del Espíritu Santo, tú debes de decir no. Por eso, si te dice que hagas lo malo, no lo hagas. Si te dice tírate de un tercer piso, pues ¿cómo lo vas a hacer? No dañes el templo del Espíritu Santo, y menos por gobernantes que no son establecidos por Dios. Miremos estos videos y que seas tú mismo viendo que las piedras hablan por sí solas. Tengan en cuenta eso. Llegó la distracción al mundo. ¿Coincidencia? Los Simpson anunciando el metaverso hace 8 años atrás. También ocurre en la película de Black Mirror. Mientras el espíritu del anticristo distrae al mundo con su nueva realidad irreal, para que muchos ignoren los acontecimientos que vendrán. Te quieren distraído de la realidad. También lo mostraron en la revista The Economist en el 2017. Despierta. Le pinchan, este no se ha cacunao, ¿vale? Le sacan esto y ahora lo miramos al microscopio. Fíjate los glóbulos rojos cómo se mueven. Fíjate los glóbulos rojos qué bonitos son, ahí redonditos. Pues ya sabéis cómo son los glóbulos rojos, como un donut. Pues mira qué bonitos, todos redonditos, qué guapos, tío. Pues bueno, fijaos, este segundo se ha cacunao de Moderna. Pues lo mismo, le sacamos sangre y lo ponemos al microscopio y fijaos que es cabechina, tío. Fijaos que es cabechina. Está todos los glóbulos rojos como rotos, están como acementados. Por eso están dando infartos, ictus
y demás, porque la sangre al estar tan encementada no fluye bien por venas y arterias, el corazón tiene que trabajar de más hasta que hace ¡plas! Fijaos otro, una dosis de Biotech. Lo ponemos al microscopio y fijaos, ¿qué es esto? Si esto está peor que la de antes. Si está todo súper acementado, ¿dónde están los glóbulos rojos? Si, buah, alucinas cómo tiene la sangre la gente que se ha vacunado, tío. Alucinas. Mira, vamos con otro que no se ha inyectado nada, que es un pura sangre como nosotros. Le cogemos la sangrecita, la miramos al microscopio. Esto lo puede hacer cualquiera en su casa, con un microscopio esto lo pueden hacer, Y fijaos qué bonitos los glóbulos rojos, cómo son, ¿no? Así redonditos. Me encantan, la verdad es que son bastante bonitos. Nada que ver con las dos anteriores que hemos visto, Mira, qué bonitos, mira qué bonitos. Hay una pregunta demasiado importante. ¿Se puede cambiar al gobernante? Sí. ¿Y cómo? ¿Cómo podemos cambiar? Entonces mira lo que Dios te dice en 2 de Crónicas. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, mi nombre que es sobre todo nombre, Yahshua HaMashiach, y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Y también que nos dice Proverbios 29, capítulo 2 del versículo 7. Cuando los justos dominan, el pueblo se alegra, mas cuando domina el impío, el pueblo gime. El hombre que ama la sabiduría alegra a su padre, mas el que frecuenta rameras perderá los bienes. El rey con el juicio afirmará la tierra, mas el que exige presentes la destruye. El hombre que lisonjea a su prójimo retiene delante de sus pasos. En la transgresión del hombre malo hay lazo, mas el justo cantará y se alegrará. Conoce el justo la causa de los pobres, mas el impío no entiende sabiduría. Dios les bendiga enormemente.